Y justamente para disfrutar de esta parada militar desde muy temprano, de veras desde muy temprano, hombres, mujeres, niños, adultos mayores se dieron cita en el primer cuadro del centro histórico para apreciar el desfile militar. Esta es la crónica. Turistas capitalinos asistieron desde muy temprano a presenciar el desfile en la Ciudad de México, donde participaron 18.488 elementos de distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas. Rostros tricolores, matracas, trompetas, selfies, sombreros y muchos sellos de mexicanos se colocaban los asistentes en los diferentes stands de la Marina y de las Fuerzas Armadas. Familias enteras, pequeños, adultos, junto con sus mascotas, se divertían y saludaban a los héroes de la independencia hasta la famosa Frida. Con toda mi familia, mis padres y mis hermanos, venimos primera vez, en México, que venimos a ver la celebración del 15 de septiembre. Bueno, fuimos a los stands que están aquí sobre Reforma y pues ahí le pusieron su logo, su birrete y pues le gusta mucho venir. Los asistentes provenían de diferentes partes del país, visitaron el gran mundo de las Fuerzas Armadas y se impresionaban al conocer los maravillosos atuendos de caballería e industria militar, arma blindada y fuerzas especiales. Vengo de Costa Rica y es mi segunda experiencia acá y me gustó mucho y desde que vine y vi el desfile, entonces yo reuní a mis 6 hijos y yo les dije, yo quiero que todos estemos allá en el desfile y aquí estamos. Todos fueron mexicanos en este gran desfile lleno de héroes, personajes, y se demostró una vez más que México tiene una gran capacidad de Fuerzas Armadas. Con imágenes de Manuel Hernández, María José Valencia, 21 Noticias.